Hola, en esta clase vamos a continuar trabajando en nuestro prototipo. En concreto ahora vamos a agregar un componente HTML que me sirva para mostrar el número de pasos que tiene cada unidad. Esto presenta en realidad varias decisiones previas para poder hacerse. Yo te había mostrado en la clase anterior el problema que teníamos. Ahora yo estoy con nuestro archivo, con nuestro plugin. Cuando digo nuestro me refiero al de nuestro equipo de programación, y luego vamos a pasar a el archivo que estamos trabajando aquí en el curso. Bien, Genfire Battle es el archivo que nosotros vamos creando previamente al grabado de las clases, y Genfire Curso es el que vamos viendo nosotros paso a paso aquí en los videos. Bien, siempre nos tenemos que ir adelantando nosotros como equipo para tener bien en claro los problemas a los que nos vamos a enfrentar y que la grabación de las clases quede lo más clara, concisa posible. Luego replicamos varios de los errores y algunas cosas las dejamos para hacerlas de memoria, entonces ahí uno se vuelve a equivocar y entonces ese aprendizaje también te queda en las clases. Acá voy a iniciar la partida. Como ves, yo tengo allí los números. Como ves, inclusive ahora he cambiado la disposición de las unidades. Y cada una tiene sus números con la cantidad de pasos. Además, los números de las unidades que ya no se pueden mover están en rojo. En este caso el equipo azul está todo en rojo porque no es su turno, no se puede mover. Y el equipo rojo está en blanco. Entonces, si yo selecciono una unidad y la muevo, vemos que el número sigue a la unidad, aunque mientras la unidad se mueve el número desaparece y luego se pone visible de nuevo. Y además va mostrando siempre el número de pasos que la unidad tiene. Cuando llega a 0 queda en rojo y la unidad ya no se puede mover. Bien, esto sustituye un poco también aquello que tenía Genfire de poner en gris y la unidad que ya se movió. Podemos dar ese feedback con el número, aunque también podríamos dejarla en gris y que el número desaparezca. Hay muchas formas de hacerlo, todos son decisiones. ¿Correcto? Nosotros habíamos visto que el problema que teníamos es que cuando ampliamos la pantalla los números se corren. Sin embargo, ahora cuando yo vuelvo a actualizar, los números se vuelven a posicionar en su lugar y ya no tenemos ese problema. Bien, esto simplemente es porque también tenemos que detectar el evento de maximizar la ventana o de cambiar el tamaño de la ventana para ajustar siempre los números en cada momento. Ahora si yo vuelvo al tamaño habitual, los números vuelven a estar corridos hasta que se actualicen por algo, como por ejemplo cambiar de turno. Ahí se vuelven a actualizar. Entonces, la primera decisión es que nosotros elegimos establecer estos números como elementos HTML. Es decir, creamos eventos de una página web, los pusimos aquí en el juego para mostrar información. No estamos utilizando el motor gráfico de RPG Maker para dibujar los números porque nos parecía más complejo, más trabajoso hacerlo. Entonces de esta forma es mucho más simple, entre comillas, porque presentó sus problemas y además también te permite a ti aprender cómo añadir elementos HTML funcionales a tu juego y crear lo que tú quieras. Yo creo que eso te brinda muchísima versatilidad. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es crear estos elementos HTML, ubicarlos y presentarte el problema del posicionamiento. Así que primero vamos a entender el problema del posicionamiento y luego vamos a crear los elementos y acomodarlos en la pantalla, por lo menos teniendo como base que la pantalla nunca va a cambiar de tamaño. Ya luego el problema del cambio de tamaño te lo voy a dejar explicado y está en ti si querés o no ponerte manos a la obra con él. Yo tengo aquí un pequeño PowerPoint en el cual vamos a explicar el problema que hay que resolver. Nosotros tenemos aquí el mapa. Este es el mapa de RPG Maker. Este mapa, de forma predeterminada, ocupa toda la pantalla. Por tanto, la pantalla siempre inicia sus coordenadas en la esquina superior izquierda. Esta esquina está en el píxel 00. ¿Bien? 0x, 0y. Pongo JPX para que se entienda que estamos hablando en píxeles. Bien, porque aquí tenemos un mapa de 10 celdas por 10 celdas. Bien, pero
una cosa son las coordenadas de las celdas y otra cosa es las coordenadas en píxeles de la ubicación del elemento en la pantalla. Entonces, nosotros además también sabemos que cada celda tiene un tamaño de 48 píxeles por 48 píxeles en este momento. Al cambiar el tamaño de la pantalla podría variar ese tamaño. De momento, igualmente, para resolver este problema, vamos a asumir que ese tamaño se mantiene y no cambia a lo largo del tiempo. Por tanto, si yo quiero saber, por ejemplo, las coordenadas en píxeles de esa celda que está allí resaltada en amarillo, lo primero que tengo que hacer es saber sus coordenadas en el mapa. ¿Bien? Porque nosotros vamos a ir a buscar sus coordenadas en píxeles, que nos va a dar la referencia del píxel de la esquina superior izquierda de la celda, tal como está señalado allí en el dibujo. Si esa celda, como en este caso es la 4,2, recordad siempre que inicia la primera celda es 0,0, bien, todo está indexado siempre en base 0. Por tanto, si aquí tenemos un mapa de 10 por 10, las celdas están siempre numeradas del 0 al 9. Bueno, esa celda es la celda 4,2 en el mapa, bien, por eso pongo la M allí. ¿Cómo hago para calcular las coordenadas en píxeles de esa celda? Bien, es decir, ¿cómo referencio a esa esquina superior izquierda? Bueno, es muy fácil. Sabiendo la medida de las celdas, hago una multiplicación simple. Bien, simplemente hago 4, que es la coordenada X, por 48, que son la cantidad de píxeles, y 2 por 48 en este caso. Es decir, multiplico por 48 cada una de sus coordenadas. Eso me va a dar que esa celda está ubicada en la coordenada 192 y 96 en píxeles. Bien, y me da ese píxel de la esquina superior izquierda. Por tanto, luego, si yo quiero ubicar un elemento HTML encima de esa celda en otro lugar, como pueden ser los números que los ubicamos más abajo, nosotros vamos a tener que calcular justamente esa esquina superior izquierda de ese elemento, ya que también los elementos HTML se ubican en la pantalla en base a la esquina superior izquierda. Entonces yo voy a tener que calcular esa ubicación de forma tal que yo pueda ubicar un elemento en una celda concreta del mapa en esa ubicación, siempre en el medio ahí por abajo del lugar, que es más o menos donde hemos ubicado los números. Entonces nosotros tenemos que hacer todos esos cálculos, pero una vez que yo sé el lugar en donde está la celda, es muy fácil a ese píxel de la X, que va a ser el número, correrlo hacia abajo lo que necesite, es decir, le sumo, por ejemplo, 24 píxeles hacia abajo y 24 hacia la derecha y ya está, más o menos lo voy a ubicar allí. Luego es prueba y error y poner el número exacto que haga que quede bien. No es muy difícil. Bien, pero primero hay que entender este problema. Ahora vamos a entender, aunque no lo vamos a resolver ahora, pero sí lo vamos a entender, el problema del redimensionamiento de la pantalla de forma tal que el mapa ya no ocupa toda la pantalla. Nosotros tenemos esta situación. Nosotros seguimos ahora teniendo el mapa, pero la pantalla es más grande. Bien, antes la pantalla era igual que el mapa, entonces es todo simple. Pero el problema es que ahora la coordenada se me corre. Ese píxel 00 se me corre del lugar porque ahora va a estar siempre en la esquina superior izquierda de la pantalla. Y entonces el primer problema que yo tengo es determinar ahora dónde está el mapa. Y siempre lo voy a saber desde la esquina superior izquierda. Yo tengo que saber cuál es la coordenada X e Y del mapa. ¿Dónde empieza el mapa? Una vez que yo sé eso, los cálculos anteriores siguen igual, solo que le voy a tener que sumar esa X a la coordenada X, es decir, hago 4 por 48 que me va a dar 192, más toda la cantidad de píxeles que está corrido hacia la derecha el mapa, y también le sumo en las coordenadas Y cuánto hacia abajo está corrido el mapa. De esa forma yo voy a poder ubicar el píxel inicial del mapa y de esa forma entonces luego puedo referenciar cualquier celda del mapa, porque simplemente hago los mismos cálculos que ahora y le sumo esa cantidad.
Bien, es decir, esto se trataría de referenciar la celda inicial del mapa y luego teniendo eso como base yo puedo ubicar cualquier otra celda y ya está. Bien, básicamente con esa X e Y en rojo yo ya sé siempre para cualquier celda cuánto hacia la derecha tengo que sumar y cuánto hacia abajo tengo que sumar y ya está. El problema es encontrar esa X y esa Y. Ese es el problema principal. Una vez que yo encuentro eso ya está, es solo utilizar esos dos valores para sumarlo a todos los cálculos que ya teníamos. Son los mismos cálculos, solo que se le suman ahora esos valores. Bien, ese es el problema que hay que resolver. Y estos son matemáticas simples. Bien, mucha gente siempre pregunta, ¿necesito saber matemática para programar? No, no necesitas, pero depende del problema que querés resolver. En este caso estamos trabajando en un entorno bidimensional, por tanto la matemática cartesiana, de ejes cartesianos, la matemática bidimensional siempre viene bien. Solo que nuestros ejes, a diferencia de lo que ocurre en matemática, están ubicados el eje horizontal hacia la derecha y el eje vertical, en vez de ir hacia arriba, va hacia abajo. Bien, las y positivas van hacia abajo. Normalmente en matemática hacia abajo es negativo y hacia arriba positivo. Teniendo eso en cuenta podemos hacer los cálculos. Bien, ahora el siguiente problema que nosotros tenemos que saber es cómo yo inserto elementos HTML en mi juego. Bueno, para eso hay que saber manipular el DOM. Si yo te muestro el temario, por ejemplo aquí del curso de programación, que siempre te insto a que aprendas, y aquí está todo, si nosotros miramos aquí los temas, vas a ver que bastante abajo, bien, vas a encontrar cómo manipular el DOM y el BOM. El DOM es el modelo de objetos del documento de HTML y el BOM es el modelo de objetos del navegador. Y RPG Maker está siempre en un entorno de navegador. Estás programando básicamente una página web. Siempre digo lo mismo. Entonces, allí vas a aprender, por ejemplo, a utilizar el DOM, remover elementos, insertar elementos, formularios, etc. Y es lo que vamos a utilizar ahora, de forma básica, porque no se necesita mucho más. Por tanto, en primer lugar, lo que hay que entender es que si nosotros vamos a crear elementos HTML e insertarlos en nuestro juego, nuestros elementos tienen que ser lo último que se inserte, porque si no quedan por atrás de la pantalla de juego y no se ven. Bien, ¿cómo sé esto? Porque lo probé, básicamente. Inserté elementos, no se veían, a ver, ¿por qué no se ven? Una vez que te das cuenta que es porque están abajo, bueno, hay que insertarlos al último. Entonces, un buen momento para crear estos elementos es cuando se inicializa la batalla, ya que los vamos a usar allí. Para eso tenemos nuestro objeto gestor batalla, que es el que se encarga de estas tareas. Aquí en Initialize, nosotros entonces vamos a crear estos elementos. Ahora bien, una pregunta que hay que hacerse a la hora de diseñar esto es: estos elementos HTML que contienen esta información visual, ¿los tiene que gestionar la batalla o también podemos hacer que cada unidad ya tenga su elemento y lo gestione individualmente? Eso sería mucho más simple porque cada unidad sabe su propia posición y puede hacer los cálculos más fácilmente que si los hiciera por fuera. Entonces, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, crear estos elementos aquí de forma global y luego hacer que cada unidad tenga su elemento. Para que tú entiendas lo que estamos haciendo, básicamente, y no ir directo al meollo sin que entiendas lo que está pasando. Entonces, aquí en iniciar, lo que vamos a hacer es declararnos, por ejemplo, una variable que sea un elemento cuadro texto y este va a ser un elemento div. Bien, en HTML es muy común utilizar estos elementos div porque son cajas que contienen a otros elementos, son como contenedores, son como paneles que contienen elementos que podemos agregarles dentro y organizar de forma bastante simple. Entonces vamos a hacer document. Document es un objeto global de JavaScript en cualquier navegador. Esto ya no es RPG Maker, esto es de programación web. Document es un elemento global al cual nosotros tenemos acceso. Document es quien contiene todos los elementos del juego.
Si nosotros ejecutamos y abrimos la consola y vamos a Elements, nosotros vamos a ver todos los elementos HTML con los cuales está construida la página. Esto es lo mismo que si tú abrís la consola en tu navegador web cuando estás visitando una página web, que normalmente es con F12. Vas a ver el código fuente de la página y al seleccionar cada elemento se te van a ir resaltando esos elementos en la pantalla. Bien, y si yo amplío, puedo ver que se resaltan cosas. Y si hago clic, bien, por ejemplo aquí tenemos un Game Canvas, bien, que es un elemento Canvas. Para quienes han hecho el curso saben que el elemento Canvas lo que hace es permitirnos dibujar en una página web. Dibujar como si fuese un lienzo, como si fuese una pantalla. Crear figuras, e inclusive animarlas y poder crear juegos allí. RPG Maker está utilizando en realidad como 3 canvas, bien, uno encima del otro. Aquí tenemos un canvas y además podemos ver el estilo de ese canvas, bien, el código CSS, podemos ver además el margen, podemos ver el borde, el padding y el tamaño real del canvas, que es la pantalla del juego. Inclusive puedes ver que me la está señalando allí. Si yo me muevo aquí, se me señala dentro del juego qué parte estoy señalando. Bien, borde no hay, está en 0, padding no hay y el centro en este momento está en 974 píxeles por 745. Ese es nuestro tamaño real de la pantalla en este momento. Y en base a eso nosotros tendríamos que hacer todos los cálculos. Pero lo que yo quiero mostrarte aquí es que tú puedes explorar cómo están hechos. Inclusive tenemos elementos invisibles que no sé para qué se usan, pero allí están. Y bueno, esto te da cierta idea, bien, de cómo está funcionando todo. Podemos ver inclusive todo el código fuente de la página web, que es corto en realidad, porque después todo se dibuja adentro. Lo que hace RPG Maker básicamente es añadir un par de canvas por ahí y luego se encarga de dibujar sobre esos canvas utilizando Pixie, bien, que es la herramienta de renderizado que utiliza RPG Maker. Pixie es una herramienta externa. Pixie tú puedes aprender a usarlo. Bien, si nosotros vamos a la página de Pixie.js, bien, podemos ver que Pixie.js es un motor de HTML que utiliza para dibujar páginas web y tener páginas web potentes. No es solo para hacer juegos, realmente es para muchas cosas. Bien, no es un motor de juegos, es un motor de renderizado 2D, es decir, que te permite dibujar en una página web de forma mucho más potente de la que te permite hacerlo el canvas que viene por defecto en HTML. Eso es lo que utiliza RPG Maker, así que inclusive si querés ir más a fondo, aprende a usar Pixie y entonces vas a entender mucho más a fondo qué hace RPG Maker. Bien, eso es algo que nosotros no hemos hecho tampoco porque no lo hemos necesitado. No te pongas a aprender cosas que no necesitas, pero si querés llevar el motor a otro nivel, sería un buen camino. Ahora bien, ante esa idea, mejor aprendete otro motor más genérico, ya si querés irte por ese camino, que estudiar Pixie para mejorar RPG Maker, salvo que sea algo que te interese y que quieras hacer. Bien, pero bueno, en la documentación inclusive tenés todo el tutorial de Pixie para ver cómo funciona. Y bueno, ahí ya hay que saber un poco también. Previamente tenés que saber HTML, CSS y JavaScript para entender qué está pasando. Bueno, por tanto, vamos a crear un elemento. Para eso utilizamos Document Create Element. Y entre comillas le tengo que pasar qué elemento quiero crear. ¿Y qué elemento voy a crear? Un div. Es un elemento HTML. Se crea un elemento de tipo, en este caso, HTML div element. Este es un objeto de JavaScript. Si nosotros miramos un poco la documentación, podemos ver aquí qué es un HTML div element.
y cómo se usa. Bien, pero bueno, de momento tampoco me quiero poner demasiado teórico con eso porque eso se da en el curso. Simplemente me creé un elemento div de forma dinámica al cual yo puedo manipular. Ahora voy a crear el texto. Bien, porque el elemento div no contiene texto. Y en este caso me voy a crear un elemento span. Entonces ahora tengo mi div y mi texto. Ahora al texto le tengo que dar contenido. Así que vamos a utilizar el objeto que acabo de crear y utilizo la propiedad innerHTML para insertarle contenido. Bien, en este caso un texto que diga hola mundo. Ahora tengo que poner mi texto adentro del cuadro, así que voy a poner cuadro texto.appendChild, bien, añadir hijo o anexar hijo, contenido texto. Bien, entonces tengo mi elemento div, mi elemento span con el texto hola mundo, puse ese elemento adentro del div, adentro del contenedor. Ahora tengo que añadir eso al documento. Bien, el documento es la hoja principal donde está todo está contenido allí. El canvas está contenido dentro del documento. El documento es el contenedor completo, es la página web entera. Bien, toda página es un document. Entonces vamos a hacer document.appendChild, insertamos el cuadro. Entonces cuando inicio la batalla yo ya voy a tener eso allí. Vamos a ver si ejecutamos esto, ¿qué estamos logrando? Bien, de momento, al parecer no tenemos nada distinto. Vamos a abrir la consola. Aquí en Elements, vamos a ver... Bueno, no tenemos nada distinto porque estoy utilizando el archivo equivocado. Bien, así que voy a apagar nuestro plugin y encender aquí el que estamos manipulando. Vamos de nuevo. Bien, entonces aquí ya tenemos un error. Bien, y el error es mío porque yo no tengo que anexar aquí el hijo directamente a document, sino que tengo que anexarlo al cuerpo, body. Toda página web tiene un elemento principal que es el body. Si nosotros nos fijamos, vamos a guardar y ejecutar esto. Podés ver aquí que está el documento HTML, que es el document en realidad. Ese elemento al que hago referencia ya contiene un elemento head, bien, que es donde está, bueno, el título de la página y otra información. Y luego el elemento body, que es el que contiene todo. Todo está dentro de body. Bien, y es ahí donde tenemos que anexar cosas. Entonces aquí lo que yo hago es anexar el cuadro al cuerpo de la página. Bien, errores tontos, pero que siempre está bueno que queden allí a la vista para que se entienda lo que está pasando. Bien, aquí, bueno, estos errores son del HeadMaker, que lo vamos a desactivar ahora. Y de momento no estamos viendo nuestro elemento hola mundo, pero podemos ver que aquí hay un div que está allí arriba. Si te fijas, está siendo resaltado ahora. Bien, que es el que nosotros agregamos. Solo que ese div tiene acá el span hola mundo. Pero no se está viendo, no se ve el texto. Allí está el elemento, pero no se está viendo.
Lo primero que vamos a hacer es apagar HatMaker porque no lo estamos necesitando ahora. Y vamos a volver a ejecutar simplemente para ver las cosas de forma más limpia. Bien, entonces bueno, podemos ver que tenemos allí todo, pero no se ve. Entonces, como para ir testeando y rastreando por qué no se ve, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros creamos aquí el cuadro de texto y bueno, le ponemos luego un elemento con texto. Pero al cuadro vamos a ponerle un color de fondo rojo como para que sea visible, rompa los ojos. Entonces vamos a hacer cuadro texto.style. Bien, esto ya es para añadir estilos CSS. Background color. Y vamos a ponerle red. Bien, un color rojo bastante molesto. Vamos a ejecutar y vamos a intentar ver dónde está quedando ese elemento que no se ve. Bien, como ves aquí carga todo el mapa, pero no se ve. Vamos a correr un poquito. Ahí está. Pero está abajo. Significa entonces que tenemos que configurar algunas cosas más. Bien. Todo esto tiene que ver con el posicionamiento de los elementos HTML. Entonces, lo que vamos a hacer al elemento div, en primer lugar, es ponerle un estilo de posicionamiento relativo. Bien, esto es CSS. Lo que estoy haciendo acá es ponerle estilo CSS para indicar cómo se tiene que ubicar. Siempre hay que tener en cuenta que HTML crea elementos y te permite manipular su contenido y demás. CSS justamente se encarga de la visual del elemento, dónde está, cómo se ve, cómo se dibuja, si tiene alguna animación o no, entre otras cosas. Y JavaScript es quien se encarga de darle funcionalidad a un elemento. Por eso los tres lenguajes se combinan. Bien. Entonces CSS y HTML no son lenguajes de programación. HTML básicamente lo que hace es estructurar. CSS lo que hace es configurar la visualización. Y el lenguaje propiamente dicho de programación es JavaScript. Bien, ahora vamos a poner el display inline block. Bien, un bloque en línea para poder ubicarlo donde queramos. Vamos a ver si con esto alcanza. Allí está. Bien, de momento no alcanza, pero ya ves que por lo menos el elemento no está tan largo como antes. Bien, ahora vamos al texto y le vamos a dar posición absoluta. Y también vamos a darle Z-index, que es la capa en la cual se tiene que mostrar. Vamos a ponerlo bien arriba con un 200. Ahora sí. Entonces, bueno, podríamos probar si, por ejemplo, es estrictamente necesario poner el Z-index. Bien, lo quito y lo probamos de nuevo. Como ves, sí. Entonces, de esta forma nosotros vamos descubriendo más o menos cómo es que RPG Maker configura todas estas cosas y nos permite a nosotros mostrar información como se nos antoje. Bueno, nuestro trabajo entonces ahora es hacer que cada uno de nuestros eventos tenga uno de estos elementos y podamos mostrarlos. Entonces yo voy a cortar esto, lo voy a sacar de acá. Y lo que voy a hacer es ponerle uno de estos a cada uno de nuestros eventos. Así que vamos a ir a Game Event, que nosotros lo extendimos para crear unidades, y le vamos a añadir como atributos estos elementos. Bien, aquí vamos a borrar este pseudonombre que ya no lo necesitamos. Vamos a pegar esto, solo que ahora lo vamos a ajustar un poquito. En primer lugar, en vez de ser variables sueltas, lo que yo quiero es que sean atributos propios de Game Event, así que vamos a poner this y le ponemos un guión bajo para indicar que son elementos internos. Eso deja las cosas bien en claro.
Bien, el guión bajo es solamente una forma de nombrar. Bien, no programa nada, no significa nada, no cambia nada. Da igual si yo pongo o no pongo ese guión bajo. Lo ponemos porque es la forma de indicar internamente. Quien lee eso se da cuenta que eso es algo interno de la clase que estamos definiendo. Entonces se lo pongo a todos. Bien, ahora lo siguiente es que si yo hago esto, en primer lugar me van a aparecer muchos hola mundos y yo no quiero eso. Me va a aparecer uno por cada game event, es decir que me van a aparecer como 10 o por lo menos 8. Bien, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5 por cada banda, así que me van a aparecer 10. Entonces ahora simplemente le voy a poner el número 0. Y esto lo que va a hacer es que me aparezcan 10 ceros uno encima del otro. Porque no les estoy poniendo ubicación. Bien, bueno, están allí, solo que no nos vamos a dar cuenta de cuántos hay porque están todos encima. Entonces, es acá donde tenemos que hacer los cálculos. Y para eso tenemos que ubicar el cuadro de texto. Bien, los voy a hacer acá abajo. Para ubicar un elemento en HTML se utiliza CSS para hacerlo. Entonces vamos a hacer this.cuadrotexto.style. Bien, la propiedad style me permite definir dinámicamente CSS, aunque luego lo vamos a hacer mediante una hoja. Bien, que yo ya la tengo escrita aquí, pero ahora lo estamos haciendo a mano. Bien, esta hoja no se está usando. Y vamos a poner top. Top indica qué tan arriba queremos que esté el elemento. Bien, y para eso vamos a utilizar la coordenada i de nuestro elemento. Y le sumamos aquí comillas para que quede un texto. En realidad tenemos que ponerle px al final. Bien, esto es CSS. Tenemos que poner, no sé, 10 píxeles. Bueno. Pero ya sabemos que esto lo tenemos que multiplicar por 48, es lo que habíamos visto hoy, al principio de la clase. Y ahora vamos a poner la coordenada horizontal, que es left, bien, es decir, el borde izquierdo. ¿A qué distancia quiero que esté? Bueno, la coordenada x por 48 y le agregamos aquí px para indicar que son píxeles. Como estamos poniendo esto dentro de Game Event, vamos a tener uno por cada evento y cada uno va a estar ubicado a un lugar distinto. Así que además vamos a ponerle color. Bien, aquí donde nosotros configuramos el contenido, vamos a ponerle color. Vamos a ponerle white. Vamos a ejecutar y esto nos tendría que dar un numerito en cada unidad encima de ella. Bien, en la esquina superior izquierda. Bien, ahí está. Por supuesto que si cambiamos el tamaño de la pantalla perdemos esa referencia porque no estamos haciendo el cálculo que te había mostrado hoy en el PowerPoint, en donde tenemos que descubrir ahora esta posición del mapa. Bien, que ya cambió nuestra referencia. Entonces ahora el 0 está acá y bueno, todos los píxeles se están ubicando en base a este 0 y no a este. Ahora, como coincide el 0 del mapa con el 0 de la pantalla, sí se pueden ubicar. Bien, pero bueno, a esto nosotros le sumamos más o menos 12 píxeles para centrarlo un poquito más. Vamos a ejecutar de nuevo. Bien, ahí quedan un poquito más centrados en cada personaje. Bien, por supuesto que
no se están moviendo estas coordenadas porque no estamos en ningún momento ajustando esa posición. Por tanto, lo que tenemos que hacer es cuando se mueve, cambiar la posición del elemento. Además, aquí estaría bueno que en vez de mostrar 0, muestre la cantidad de movimientos. Bien, nosotros lo tenemos acá, así que vamos a poner aquí en el inner HTML del texto this.cantidad de movimientos y le sumemos aquí un texto vacío para que quede como un string y ya está. Entonces ahora nosotros tendríamos que tener el número de movimientos de cada unidad. Bien, sin embargo sigue establecido a 0, por tanto tenemos que ver en dónde hay que actualizarlo. Bien, así que vamos a copiarnos esta línea y vamos a ir a la operación set cantidad de movimientos. Lo actualizamos acá y también cuando restamos un movimiento, bueno, se llama a set movimiento completado, cantidad de movimientos se resta. Entonces, como no estoy llamando a esta operación, tendría que reescribirlo. Lo agregamos. Eso debería hacer que ahora sí se vea la cantidad de movimientos. Bien, la bandera, como ves, tiene también un texto, porque nosotros no lo hemos configurado, que la bandera no tenga. Bien, para eso tenemos aquí es unidad. Entonces vamos a ir aquí a la operación set unidad y vamos a decir que si es unidad es true. Bien, esto simplemente se puede escribir así. Nosotros vamos a poner la visibilidad como visible y si no, vamos a poner la visibilidad como oculto. Bien, la bandera entonces ya no tiene los números. Lo siguiente es, como te había dicho, bueno, mover. Entonces nosotros tenemos por ahí la acción de mover. Yo quiero que el numerito aparezca de nuevo en el lugar en el que tiene que estar. Entonces, nosotros aquí en ejecutar acción tenemos mover. Y lo que hacemos es invocar a mover unidad de la clase jugador. Así que vamos a jugador, mover unidad. Y acá además se establece el intervalo para esperar el fin del movimiento. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ocultar el número cuando voy a empezar a mover y luego ponerlo visible. Entonces, para hacerlo de forma bastante correcta, lo que vamos a hacer es en GameEvent vamos a crear una clase que me permita obtener justamente el texto HTML. Así que me voy a definir una operación get texto movimientos. Esto va a retornar ese elemento HTML. Bien, cuadro texto lo llamamos, así que de esta forma yo puedo obtener ese texto para poder luego manipularlo fuera. Ahora vamos aquí a jugador batalla, mover unidad. Entonces yo sé que si la voy a mover, antes de moverla voy a decir this unidad seleccionada punto get texto movimientos punto style
this.visibility hidden. Entonces ahora, si esperar es true, yo sé que tengo que hacer todo esto de esperar el movimiento. Pero si no, en caso de que no se quisiera hacer esa espera, yo voy a volver a poner esto visible inmediatamente. Y bueno, en caso de esperar el movimiento, tenemos que ir aquí a esperar fin de movimiento y poner de nuevo visible. Aquí recibimos la unidad como un parámetro, que es este. Get texto movimientos style visibility bien. Con estas modificaciones deberíamos tener el efecto de que el número se desaparece al moverse y aparece de nuevo luego. Bien, pero no. Y eso ocurre porque aquí en get texto movimientos yo estoy retornando el cuadro, el div, y estoy ocultando el div, pero yo no tengo que retornar el cuadro, tengo que retornar el contenido del texto, es decir, el elemento span, que es el que contiene el texto. Así que vamos de nuevo. Bien, allí están los elementos. Al caminar desaparece y reaparece. Bien, lo siguiente que hay que hacer es que una vez que el movimiento termina, tenemos que volver a ubicar el elemento en su lugar. Así que vamos a utilizar estas dos líneas de nuevo, cada vez que se mueve el elemento. Así que vamos a jugador batalla, mover unidad. Bien, lo que nosotros hicimos en realidad en nuestro archivo fue a GameEvent asignarle una operación que se llama actualizar cuadro de movimientos, que es la que se encarga de hacer los cálculos para reactualizar todo. Bien, es decir, centralizamos todo en una operación para no tenerlo todo desperdigado, como estamos haciendo ahora. Sin embargo, eso te lo dejo de tarea. Entonces, una vez que el movimiento se termina, nosotros tenemos que volver a ubicar el elemento en su lugar. Entonces vamos a pegar estas dos líneas aquí, solo que tenemos que cambiar el acceso. Aquí es this.unidad seleccionada. Bien, y bueno, podría dejarlo así, pero queda feo. Bien, no es la forma correcta, prolija, así que en realidad en vez de acceder directo a cuadro texto vamos a usar la operación get texto movimientos. Bien, cualquiera de las dos formas funciona, solo que esta es la más correcta y la que, por ejemplo, otros lenguajes como Java, C++, C#, Pascal te van a obligar a hacerlo, no te van a permitir hacerlo del otro modo. Bueno, eso haría que el cuadro cambie su posición, pero también tenemos que cambiar eso en esperar fin de movimiento. Bien, cuando vamos a hacerlo visible, bien, bueno, vamos a moverlo. Bien, por algún motivo no funcionó y es por esto. Bien, acá tenemos que utilizar unidad. Y seguramente aquí también. Aquí es unidad seleccionada.
Bien, pero algo falló. Y esa falla es porque estamos haciendo algo mal. Si tú te fijas, cuando nosotros creamos, ven, dejo todas estas fallas porque son importantes. Son tonterías, pero que dan dolores de cabeza. Entonces, cuando nosotros creamos, aquí en Game Event, ¿a quién posicionamos? Al cuadro de texto. Entonces, ¿a quién ocultamos cuando necesitamos esconder los números? Al contenido del texto, al elemento span. Pero ¿a quién tenemos que mover? Al elemento div. Porque si yo muevo el elemento span está dentro del div y sus coordenadas están dentro del div. Empiezan en 0, 0, en la esquina superior izquierda de donde esté el div. Por tanto, estamos haciendo mal. Lo que tenemos que mover es el cuadro de texto, el contenedor del texto, quien lo tiene dentro. ¿Correcto? Entonces, lo que yo necesito para aprolijar las cosas es también tener una operación que me retorne el cuadro de texto. Así que vamos a crearla aquí. Get cuadro movimientos. Bien, una cosa es el texto y otra cosa el cuadro que lo contiene. Y entonces, ahora sí, al mover la unidad, acá es cuadro movimientos. Aquí también, aquí no. Aquí estamos haciendo visible el texto. Y vamos a buscar aquí en esperar fin de movimiento también. Es get cuadro. Y aquí también. Aquí no. Bueno, vamos a guardar. Y probemos de nuevo. Bien, ahora funciona perfectamente. Entonces, de esta manera ya estás pudiendo ubicar elementos HTML en tu juego, detectar en qué parte están. No hemos resuelto este problema, ¿no? Pero bueno, eso te lo dejo de tarea, ya te expliqué cuál es el problema. Si nosotros vamos aquí, cuando actualizamos el cuadro de movimientos, utilizo aquí yo una operación que justamente se encarga de darme las coordenadas. Si yo veo esa operación, en esta operación justamente lo que yo hago es obtener la posición del canvas en el mapa. Bien, aquí yo ubico el canvas, que es donde se dibuja el mapa, y que eso es un elemento de HTML, y luego utilizando la operación getBounding clientRect, eso me da exactamente el recuadro del elemento, y ese recuadro yo puedo saber dónde está ubicado. Es decir, ese recuadro yo puedo saber justamente la posición del mapa en la pantalla. Bien, que es esto. Solo que además lo que yo hago también es calcular el tamaño de los recuadros en el mapa. ¿Ven? Porque al cambiar el tamaño de la pantalla del juego, yo puedo hacer que deje de medir 48 píxeles. Bien, aquí ya los tiles no miden 48 píxeles. Yo tengo que tener en cuenta ese cambio también. Entonces, bueno, hago todos esos cálculos en realidad, bien. Pero bueno, aquí nosotros con esta operación obtenemos justamente la posición, el elemento rectángulo que podemos ubicar en el mapa. Bien, entonces el tamaño del mapa en píxeles, bien, es lo que me da esto, lo divido por la cantidad de celdas que tengo, bien, tanto de alto como de ancho, y eso me da la medida en píxeles de cada celda. Luego yo calculo realmente el largo del mapa y el alto del mapa, bien, es decir, la medida de cada celda por la ubicación
más el borde, bueno, eso me va a dar la ubicación de una celda concreta en el mapa. De esta forma yo puedo saber en qué posición X e Y está una celda y también el tamaño de dicha celda en el mapa. Bien, esos son los cálculos, pero bueno, básicamente lo que hay que usar es obtener el canvas y utilizar la operación getBoundingClientRect. Bien, esto es HTML puro y duro, pero es de pronto interesante que tú lo sepas y sepas por dónde ir.